Señor Ministro de Hacienda, Diego Guevara, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo, usted y toda la mesa. Bueno, ministro, estamos todos muy pendientes de todo lo que se nos viene con el decreto de conmoción interior y sus posibles y obligatorios desarrollos. ¿De dónde va a salir la plata para la conmoción interior para atender las necesidades del Catatumbo, ministro? Sí, Néstor, sí, Gustavo, como usted lo ha dicho, realmente la estructura que tenemos hoy del decreto, que es un decreto como madre, de ese decreto van a salir unos decretos hijos y en lo que concierne a esta cartera, pues requerimos unos recursos de manera urgente y medidas también presupuestales. Por un lado, el impuesto indirecto que nos permite un recaudo de manera inmediata es el IVA y específicamente estamos pensando no en los IVAs que afectan la canasta familiar, ni más faltaba, ese nunca ha sido el objetivo de este gobierno, sino puntualmente en algunos IVAs particulares como el de juego de azar por una temporalidad que permita la vigencia, que en principio son 90 días. Realmente hoy los impuestos son alrededor de un mensaje de unión para una zona como el Catatumbo, que requiere la solidaridad de todos los colombianos ante una arremetida brutal del ELN. Es decir, ministro, que aquel artículo que fue tan debatido en la reforma tributaria, en la ley de financiamiento que terminó no aprobándose en el Congreso, de los juegos de suerte de azar, sería también la fuente de unos recursos extraordinarios temporales para el Catatumbo por 90 días. ¿En los mismos términos en los que se hablaba en la reforma tributaria? ¿Sería el mismo impuesto temporal? Yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones y es que los IVAs a juegos de azar, digamos, tienen una característica universal independientemente si eran en línea o no, pero en el 2016 se le creó una exención especial a este tipo de juegos. Entonces un poco lo que queremos revisar de manera temporal es eliminar esa exención y tener el IVA para los juegos de azar. Realmente en la ponencia que presentamos nunca llegó este artículo, pues en el ejercicio legislativo de concertación y discusión con los parlamentarios nosotros lo eliminamos tratando de buscar caminos que al final tampoco llegó a un puerto de la ley de financiamiento. Entonces es buscar de carácter temporal. Nosotros acá en ningún momento vamos a reemplazar al legislativo. Cualquier medida de largo aliento sobre juegos online y demás requiere ley de la República, pero en este caso son impuestos que por su facilidad de recaudo y su inmediatez nos sirven para hacer frente a una situación dramática como lo que hoy vive el Catatumbo en Colombia. Esta es una de esas medidas, pero por otro lado unas medidas en términos presupuestales de traslados, unas medidas flexibles para poder mover recursos de una manera mucho más express dentro del sistema general de regalías, que tiene un presupuesto individual, el SGR. Allá hay todos unos debates importantes alrededor, digamos, de esas medidas que lo que permiten es flexibilidad respecto a otros presupuestos. Hoy en regalías, que es un presupuesto independiente del general, hay recursos parqueados, pero como tiene su propia normativa, esperamos tener un poco de flexibilidad en regalías, pero de nuevo únicamente aplicado a la zona del Catatumbo. Ministro, ¿cuánto esperan recaudar por esta vía de excepción? Pues realmente estamos hoy ya consolidando las demandas de los diferentes sectores en términos de lo que se requiere. En principio, solo para darles un ejemplo, un impuesto como el de juego de azar en un rubro de 90 a 180 días, podemos estar entre los 600.000, 800.000 millones de pesos y más allá de ese recaudo serán los traslados para poder hacer prioridades, ¿no? La ley orgánica del presupuesto no permite mover en la vigencia recursos de un sector a otro y en este caso creo que tendremos que priorizar gasto social y también defensa en esa zona. Ministro, con este IVA a los juegos de suerte y azar, ¿el gobierno pretende movilizar recursos para atender los problemas de carácter social en el Catatumbo? ¿Por qué monto? ¿Más de 1 billón de pesos? Pues realmente la emergencia del Catatumbo no se soluciona únicamente con una intervención de 1 o 2 meses, sino realmente esta es una intervención para sentar las bases de una transformación de economías ilícitas, economías para la vida. Y esto pasa por un mejoramiento de infraestructura, por todo un plan que ya el gobierno viene trabajando en el plan del Catatumbo, que está estructurado de una manera muy juiciosa en DNP, que ellos les podrán contar a ustedes más detalles de la estructuración del plan de Catatumbo, pero en un momento, digamos, de estrechez fiscal como el que hemos tenido, donde la disponibilidad de caja es mínima, pues nos vemos obligados a buscar medidas excepcionales que permitan la consecución de recursos inmediatos para todo el tema en Catatumbo. Ahora,
las modificaciones y este plan de choque para el Catatumbo, ministro, va a generar que se respete la regla fiscal, que esa es una de las grandes preocupaciones en los mercados aquí en Colombia, pero también por parte de las firmas calificadoras? Bueno, yo creo que usted me ha hecho una pregunta importante y es que Colombia va a cumplir la regla fiscal del año anterior, del 2024. De hecho, ayer Standard & Poor's, que es una de esas firmas calificadoras a las que usted hace referencia, ha reafirmado la calificación de riesgo de Colombia y hemos mantenido la calificación de la calificación de riesgo que teníamos con ellos desde hace varios meses. Eso es una buena noticia para el país y la regla fiscal no está en duda. La regla fiscal es una ley de nivel constitucional que se respeta. Por supuesto, hay unos debates técnicos que yo he tenido en otros espacios alrededor de la regla, pero realmente lo más importante es el mensaje de la sostenibilidad fiscal. Y solo para ser claro respecto al Catatumbo, no estamos contemplando ninguna modificación ni ajuste a la regla fiscal, que en su nivel de orden constitucional depende de las discusiones en el Congreso de la República, y hemos sido los más responsables con nuestros acreedores en ese mensaje de sostenibilidad. Realmente las medidas de Catatumbo están asociadas a buscar nuevos ingresos para poder seguir cumpliendo con nuestros acreedores y con la estabilidad fiscal del país. Sí, es muy importante eso de Standard & Poor's ayer, ministro, es cierto. Ministro, usted habla de estrechez fiscal. ¿Ya usted tiene más claras cuáles son las cuentas realmente de lo que le hace falta al gobierno? Quiero decir, hay analistas que dicen que hay que hacer aún más recortes de los que ya se han anunciado. ¿De cuántos billones estamos hablando? Que el primer ajuste que se hizo y que ya está bloqueado en el sistema es el de los 12 billones, ya cada entidad sabe aproximadamente en ese primer ajuste. Yo creo que el resto lo iremos viendo en la medida del año, según los cambios de recaudo. El lunes esperamos posesionar al nuevo director de la DIAN y tener una charla muy realista con las metas que él va a tener y las ideas que él trae, porque al final parte dependerá. En el caso que no se logre, iremos viendo las medidas en la vigencia, así como lo hicimos el año anterior, tanto medidas vía caja, tanto medidas de revisión, de técnica a la regla, que hay muchos temas que no aburriría la audiencia, pero la regla al final tiene muchos elementos de discusión técnica, como transacción de única vez. Entonces hay muchos analistas que cuando hacen la revisión simplemente es una suma y una resta, pero al final las calificadoras y demás entienden que hay elementos de una única vez que se pueden descontar, y yo creo que esto abre unos debates hacia adelante de actualizaciones técnicas en la regla que valen la pena. Pero por ahora en el Catatumbo no está contemplado adelantar la regla fiscal, que era uno de los elementos en la ley de financiamiento, ya no nos funciona este año, entonces pues no se va a tocar en ningún momento la regla, y nosotros mantenemos ese mensaje de sostenibilidad desde el Ministerio de Hacienda, como lo hemos hecho pues en todo este gobierno en el que yo he estado desde el día 1. Sabemos que tiene una agenda durísima, ministro, con todo este asunto del Catatumbo. Muchas gracias por estos minutos para explicarle a los oyentes de 6 AM aquí en Caracol Radio. Buen fin de semana, ministro. No, muchas gracias, Gustavo. Será un fin de semana de revisar todos esos decretos en detalle con abogados y economistas, y gracias por respetarme el tiempo, que de verdad es una agenda muy apretada, pero es importante que el país conozca en qué estamos pensando. Muchas gracias. Sí. A usted, ministro.